¿Qué tal? Buenos días, público que nos acompaña a través del Facebook Live. Esta es una presentación más del Colegio de Arquitectos Chiapanecos que el día de hoy cumple 48 años de su fundación. Así que antes de comenzar voy a pasar la pantalla al arquitecto Hermilo Bedrán Ruiz, presidente del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, para que nos dé su mensaje de bienvenida. Gracias, Moni, gracias. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar, obviamente, felicitando a todo el gremio del Colegio de Arquitectos Chiapanecos por estos 48 años de fundación. Felicidades a todos, un fuerte abrazo virtual donde quiera que se encuentren. Estoy seguro que pronto podemos festejar de la mejor manera y como lo sabemos hacer. Es importante comentarles que este ciclo de conferencias que estuvimos realizando el día 14 y el día 15 que vamos a tener el día de hoy, es un tributo a nuestros fundadores que pensaron y tuvieron una visión importante de fundar este colegio hace 48 años. Quisiera recordarlos con todo cariño y mi admiración y respeto para todos. Julio César Cifuentes Constantino, José Toledo Castillejos, Antonio Camacho Pascasio, Héctor Adolfo Tobar Fernández, Fernando de la Fuente España, Luis Orantes Aramoni, Javier Aguilar Mota, Hugo Esquinca Muñoa, Andrés Ramírez Arellano, Carlos Penagos López, Fernando Sánchez Ortega, Isauro Camacho Pascasio, Porfirio Díaz Morfín, Jorge Serrano Ornelas y Rolando Gutiérrez Domínguez. A todos ellos, nuestra admiración por siempre. Y también comentarles que este evento de ciclo de conferencias es muy importante la participación de todos los que nos han acompañado en esta organización, por lo cual sí quiero agradecer y aprovechar el momento para que donde quiera que se encuentre les mande yo un cordial abrazo por su apoyo y participación en estos eventos del día de hoy, al maestro Gustavo Alejandro Acuña Serrano, doctor Sergio Ferrera Gutiérrez, Luis Armando Gómez Solórzano, arquitecta Mónica Delina Budoira Cruz, arquitecto Giovanni Antonio Metelín Aguilar, arquitecto Luis Arturo Ordaz Ruiz, arquitecta Tania Viviana Jarquín Jiménez, arquitecta Sonia Aide Quiñones, y sin duda alguien que nos ha fortalecido en todos estos trabajos de transmisión y de apoyo en el Instituto de Capacitación, nuestro amigo arquitecto Neptalí Nurilú Vázquez. Gracias a todos ellos por toda la organización y toda la logística de este ciclo de conferencias que hemos tenido. Y sin duda es un día de agradecimientos. Yo estoy muy contento en este momento de poder encabezar este consejo directivo y quiero mandar un fuerte abrazo a quienes me han acompañado durante toda esta gestión y esta administración. A mis amigos Miguel Alejandro Ávila Domínguez, Anaí Ruiz, José Antonio Guillén Juárez, Darinel Muñoz Agumeta, José Carlos Todero Ramos, Giovanni José Paniagua Centeno y Genaro Misael Beltrán Matus. A todos ellos por haber acompañado y fortalecido las acciones gremiales del Consejo Directivo. Muchísimas gracias por todo el apoyo incondicional que me han dado y que han dado a los agremiados del Colegio de Arquitectos. Y sin duda, nuestros más de 500 miembros activos que tenemos el día de hoy se ve fortalecido por sus representantes en las diferentes secciones. A todos los presidentes de las secciones les mando un fuerte abrazo, un cordial saludo y decirles que sigamos fortaleciendo dichos trabajos desde el lugar que les toca. A mis amigos de San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La Trinitaria, Ocosingo, Palenque, Tonalá y Villaflores, donde tenemos secciones del Colegio de Arquitectos Chiapanecos. Les mando un cordial abrazo y espero que estén disfrutando este ciclo de conferencias. Y ya para cerrar, obviamente agradecer esta mañana a nuestro invitado del día de hoy, al arquitecto Manuel Herrera Gil, socio fundador de la firma Taller 1005 en la ciudad de Veracruz. Arquitecto, muchísimas gracias por esta atención y le vamos a ceder la palabra ya en un momento. Muchas gracias por estar en este 48 aniversario del Colegio de Arquitectos. Muchas gracias. Te robamos la palabra. Rápidamente nos vamos con el arquitecto Neptalí, que va a leer la semblanza para ya no quitar más tiempo de presentación. Adelante, Neptalí. Arquitecto Manuel Herrera Gil nace en Minatitlán, Veracruz en 1966. Realiza estudios de maestría en arquitectura en Los Ángeles, California, en el Southern California Institute of Architecture. Luego de estudiar su licenciatura en arquitectura y urbanismo en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.
Ha sido catedrático en la Universidad de Texas en Austin, Universidad Iberoamericana Santa Fe, Universidad Veracruz Villarrica y Universidad del Valle de México Veracruz. Obtuvo la beca nacional del FONCA Conaculta de Jóvenes Creadores de Arquitectura 1999-2000, la beca PECDA Veracruz de Creadores del Arte con trayectoria en 2014. A partir del 2015 es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte del FONCA Conaculta. Beca de investigación acerca de arquitectura de bordes y ha sido jurado de la beca Jóvenes Creadores 2018. Es socio fundador de la firma Taller 1005 en la ciudad de Veracruz. Ha obtenido diversos reconocimientos, como la mención honorífica en la Bienal de Arquitectura Veracruzana 2001, medalla de plata y medalla de oro en la Bienal de Arquitectura Veracruzana 2010, premio a la mejor obra de remodelación en la Bienal Arquitectura del Sureste 2013. Su trabajo de investigación Arquitectura de Bordes de su beca del Sistema Nacional de Creadores del Arte FONCA fue escogida como uno de los 12 trabajos de despachos nacionales que representaron a México en la Bienal de Arquitectura de Argentina en octubre de 2016. Obtiene medalla de oro y medalla de plata en la Bienal Regional del Golfo 2017. Primer lugar categoría Espacios Públicos del Premio Nacional Interceramic 2017. Obtiene el tercer lugar y el Premio Nacional al Valor Social en la categoría Espacios Colectivos de los Premios CEMEC 2017. Obtiene 2 medallas de plata en la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana 2018, mención de jurado en Premio Interceramic 2018, finalista en el concurso Obra del Año Expansión, segundo lugar en el Premio Firenze Entre Muros 2018 y 2 primeros lugares en el Premio Noldi Shrek 2018. Su oficina obtiene el primer lugar en el concurso 10 Despachos 2019 de la revista Obras en octubre de 2019. Obtienen mención honorífica en la Bienal Iberoamericana City de Interiorismo y Arquitectura. Cuenta con diversas publicaciones de su obra profesional e investigación teórica en suplementos impresos como Arquine, Arquitectura Latinoamericana, Enlace, Bitácora, Arquitectura Mexicana e Interiorismo, Revista Local, así como publicaciones digitales como ArcDaily, Verlogos, Rusia, Arts and Architecture and Home Design. Sus proyectos de la Casa del Abuelo y Bomberos Boca se publicaron en la revista High Magazine de Hong Kong, China, y Lo Mejor del Siglo XXI Arquine. Y el proyecto del Jardín Funerario se publicó en la revista Enlace en la Colombia de este año. Ha realizado diversas conferencias en diversas instituciones culturales y universidades del país, así como en la Universidad de Texas en Austin, donde por 20 años sostuvo un intercambio académico anual con el Taller Estudio México de dicha universidad. Regresamos contigo, Mónica. Adelante, adelante, todo tuyo la pantalla. Bueno, me acabo de dar cuenta que les prometo para la siguiente hacer un resumen de esto. Perdón, te puse ahí en un predicamento. Más que nada, primero agradecer inmensamente al Colegio de Arquitectos Chiapanecos y unirme a la felicitación por estos 48 años. De verdad que es un gran esfuerzo y sobre todo como gremio, estar ahí todos los años es algo de veras encomiable, ¿no? Muchas gracias a su presidente, Hermilio, y a Mónica, pues sobre todo pues, por todos los enlaces ahí que estuvimos haciendo para que esto se llevara a cabo. Y yo, pues, gustoso, la verdad que muy, muy a gusto de estar con ustedes. Creo que lo único que me falta es estar allá, ¿no? Es lo único que nos falta todo. Pero bueno, muchísimas gracias. Voy a aprovechar el tiempo que tenemos para tratar de mostrarles un poquito nuestra manera de pensar. Yo creo que estas invitaciones y estos diálogos entre arquitectos siempre son muy, muy nutritivos, pero sobre todo conocer un poquito la manera de cómo cada uno de nosotros, lo van a ver en las 4 o 5 conferencias que van a tener en estos días, ayer y ahora. Ayer estuvo un gran amigo, Abraham Cota, con el que hemos colaborado en algunos proyectos, inclusive para cuestiones académicas. Pues cada uno de nosotros tiene una manera de abordar el tema de la arquitectura.
cada uno tiene una pasión diferente por la arquitectura. Yo creo que todos nosotros somos unos apasionados de esto y nos morimos en la raya, ¿no? Por hacer diseño y por hacer proyectos. Si me permiten, voy a empezar a compartir mi pantalla. Déjenme nada más ver. Sí estamos ahí bien, ¿verdad? Sí, ok. perfecto. Gracias. Bueno, como Natalia les comentaba, nuestra oficina está aquí en la ciudad de Veracruz. Yo tengo 20 años ya trabajando aquí en el puerto. Mi educación, yo soy un poquito de varios lados en el aspecto de origen. Nazco acá en el estado de Veracruz, pero mi educación escolar fue en la Ciudad de México. Y hace 20 años, por algunos azares del destino, regreso aquí a la ciudad de Veracruz y lo que van a ver ustedes es un poquito el trabajo de cerca de 8 o 10 años, quizá lo más representativo que hemos estado haciendo en este tiempo y que tiene mucho que ver con nuestra manera de abordar la arquitectura como taller, ¿no? Creo que una de las cosas para mí más importantes como diseño, como proyecto arquitectónico es encontrar este origen, esta primer encuentro con las ideas cuando tenemos un diseño arquitectónico, ¿no? Nosotros decimos aquí que estamos en la raíz de las ideas, ¿no? ¿Cómo podemos originar todo esto y cómo podemos de ahí partir para crear un proyecto como tal? Es un esquemita que hice hace muchos años y la verdad lo conservo porque creo que no pasa el tiempo sin que le dé una revisada cada X periodo. Y es que yo creo que somos como un poco una etapa, ¿no? Los arquitectos tenemos muchas vertientes, podemos ser diseñadores, podemos ser administradores, podemos ser constructores. En nuestro caso, la parte como más importante es esta de cómo pasar de una idea que se genera a través de varios procesos al proyecto arquitectónico, ¿no? Y luego cómo del proyecto pasar a la obra. Pero este punto entre la idea y el proyecto creo que es el punto como clave y medular en la arquitectura, y de esa depende también de que la obra y de que los diseños y de que el producto final pues sea algo que valga la pena, ¿no? Ahora bien, como oficina tenemos como dos premisas aquí en esta etapa, porque finalmente también creo que nos vamos nutriendo de muchas cosas y ahorita lo van a ver. Entonces, de alguna u otra manera también vamos pues cambiando, ¿no? Tenemos ciertos intereses por algo, de repente tenemos un tipo de trabajo, de repente tenemos más la academia, de repente tenemos más la investigación, y todas estas cosas se van moviendo a lo largo de los años y nos van formando como arquitectos y nos van dando como la capacidad de responder en estos momentos a ciertas situaciones, ¿no? A ciertos problemas, en el buen sentido de la palabra, arquitectónicos, ¿no? Aquí, que es un trabajo que van a ver que es de colaboración, somos un despacho pequeño, pero bueno, entre todos generamos estas cosas que van a ver. Siempre hemos hablado, digo, de unos años para acá, que nuestro objetivo principal para hacer arquitectura es contener el espacio. O sea, la arquitectura para nosotros es contener el espacio, y con esta doble o con esta contradicción que siempre manejamos, que es hacer poesía, ¿no? O sea, estas dos cosas son como el motor de nuestra vida todos los días aquí en el taller de arquitectura. Contener el espacio no es más que trazar límites con líneas, trazar límites con dibujos, a veces digitales, a veces a mano. Sin embargo, siempre he privilegiado esta parte, probablemente también por ser un poquito de la generación predigital. Fue así como un poquito, a mí me tocó exactamente ese cambio cuando estaba yo estudiando a finales, pero creo que siempre se privilegió la parte del dibujo a mano, ¿no? Y en mi caso lo trato de seguir desarrollando tanto en el taller de la universidad como en el taller aquí de la oficina, para que nos demos cuenta que siempre el paso de la idea, y esto lo vamos a repetir mucho, a la mano, tiene mucho que ver con cómo traducimos todas esas ideas, y traducirlas a nivel de croquis, de dibujos, a veces ayudan a que las proporciones a nivel mental
no cambien tan drásticamente, ¿no? O sea, no pasar directamente de lo digital, porque es un hecho que pues, una oficina no puede funcionar sin eso, pero sí empezar a hacer trazos generales, ¿no? Yo en lo particular tengo cerca de 50, 60 libretas con estos croquis. Muchas veces, en su mayoría, no son croquis de proyectos. Sin embargo, luego se convierten en proporciones, en elementos que son utilizados para algunos proyectos arquitectónicos, ¿no? Y por otro lado, hacer poesía en esta dualidad que hablábamos del taller, de lo que hacemos, eh, aunque nos encanta esta parte poética, literaria, lo que nos interesa muchísimo de este punto es trabajar con los elementos y con las metodologías que la literatura te puede brindar para hacer traducciones arquitectónicas, ¿no? Hay palabras tan... que se llevan tan bien con nosotros como arquitectos como las analogías, las metáforas, los contrastes, las sintonías, todo este tipo de palabras que más claramente podemos traducir de una idea a un esquema arquitectónico, porque finalmente todo esto tiene mucho que ver con el origen y con las primeras ideas, ¿no? Entonces, eso es como tratamos de imprimir un poco la parte poética a nuestros proyectos. 2 o 3 principios básicos que siempre me gusta platicar antes de mostrar nuestros proyectos aquí en la oficina. Y pues, por ejemplo, esto que a mí me encanta, que lo vi en un libro llamado La idea construida de Alberto Campo Baeza, y que nos habla de que la luz como la gravedad son algo inevitable para la arquitectura, ¿no? No podemos entender el producir arquitectura si no sabemos qué provoca la luz en nuestros espacios y qué cantidad de luz y cómo matizar esa luz en los interiores y en los exteriores, dependiendo de materialidades, de tonos de color, de orientación, ¿no? Eso es bien, bien importante para nosotros. Por otro lado, la gravedad, o sea, el que las cosas pesen, y lo que hablábamos la otra vez como una bajada de cargas, el entender que las cargas bajan en nuestros muros, en nuestras columnas, es una manera también de entender qué estamos haciendo. O sea, cada gesto que hacemos es un peso y es una carga que le damos a nuestro proyecto arquitectónico, una carga en todos los sentidos, ¿no? Otra cosa con la que yo en especial estoy muy interesado es en esta idea de los límites y de los bordes. Y como bien dice Luis Moreno Mancilla, a veces uno se pregunta si realmente el espacio existe como tal, ¿no? Y si no, lo que existe es pues la conciencia de sus límites, o sea, la idea de que entender el lugar en donde están ustedes ahorita, estamos nosotros, abstractamente hablar de un espacio, pues es muy difícil. Lo que es mucho más sencillo es hablar de lo que contiene ese espacio, ¿no? Y eso que contiene el espacio también va a influenciar muchísimo al espacio mismo, ¿no? El contenedor para el contenido. Y dos frases a mí que la verdad me acompañan últimamente, yo creo que 6, 8 años para acá, de un libro que leí que me dejó la verdad muy, muy gratamente impactado, se llama Los objetos singulares. Es un diálogo entre un filósofo, Jean Baudrillard, y Jean Nouvel, que es un arquitecto, y hablan y discuten acerca de la arquitectura, ¿no? Y de la nueva arquitectura. Entonces, Nouvel en un momento dado habla y dice que probablemente estamos siempre los arquitectos en el dominio de la invención, en el dominio de no saber y en el dominio del riesgo. Entonces, yo creo que como arquitectos, incluso, que ahorita lo voy a matizar con la siguiente imagen, creo que debemos de dar un paso adelante, de trabajar un poquito en esa incertidumbre y crear y diseñar elementos que probablemente después se convierten en algo cotidiano. Por otro lado, y es algo que también siempre nos acompaña aquí, se puede hablar que la arquitectura es una mezcla de nostalgia y anticipación extrema, como bien dice Jean Nouvel. ¿Y esto qué quiero decir? Bueno, finalmente como aprendices, como gente que como arquitectos queremos todos los días tratar de proponer estas ideas que hablábamos, no podemos hacerlo sin entender también nuestro pasado, nuestros antecedentes, cómo se hicieron las cosas, por qué las hicieron, en qué momento, en qué sitios,
por ejemplo, qué técnicas se utilizaron en esos momentos. Entonces, todo eso, entender eso es entender esa nostalgia de lo que pasó, de cómo pasó, y entonces sí, irnos a ese paso hacia adelante que les comentaba y proponer espacios arquitectónicos contemporáneos, ¿no? Bueno, esta es un poquito la introducción, lo que les quería yo mostrar un poquito de cómo es nuestro punto de partida, y les quiero ahora enseñar varios proyectos de la oficina en donde hemos tenido la suerte de colaborar a varias escalas. Vamos a empezar con algo muy, muy pequeño y terminaremos con nuestro proyecto más grande que fue apenas hace un año y medio. Y que también es una manera de mostrarles cómo la arquitectura en sí no tiene que ver con las escalas, con los metros cuadrados. Podemos encontrar arquitectura en un objeto y podemos encontrar arquitectura en un espacio completamente abierto, ¿no? Este primer proyecto es un proyecto estamos bien contentos de haber colaborado. Tuvimos la suerte de que nos invitaran a participar en una revista, la revista Glocal Design, y ellos cada año invitan a un arquitecto a nivel nacional para que les desarrolle una pieza, un objeto, una instalación. A final de cuentas, creo que todos tuvimos diferentes conceptos, ¿no? Entre espacio escultórico, instalación, objeto. Y este objeto tiene que ser sería una portada de revista, que lo fue en noviembre del año pasado, pero aparte es como un set donde se puede mostrar a una modelo con diferentes tendencias de modelos de ropa, de accesorios, etcétera. Entonces, es como integrar un poquito todas estas disciplinas en un espacio, en un objeto, ¿no? La verdad teníamos muy poquito tiempo y eso que me echó para atrás a los diagramas y a los croquis que les comentaba yo que tengo por ahí. Esta es una muestra de algunos croquis y empezó a ver como un hilo conductor. Esto todavía no tenía nada que ver con el proyecto. Empezamos a ver esto porque pues, había creo que una semana para desarrollarlo, tener una junta y bueno, ya después poder desarrollar unos planos. Y ahí me fui dando cuenta de que la arquitectura y creo que a nivel personal empecé a manejarme por ciertas áreas, ciertas cosas de puntos de influencia que siempre se veían en estos dibujos, ¿no? Estas influencias, tratando de resumir un poquito, era esta parte arqueológica. Siempre he sido yo como enamorado de la arqueología, sobre todo de entender un poco los emplazamientos arqueológicos, la arquitectura de exteriores que ellos manejan, los hitos, las marcas. Entonces, me llamó mucho la atención esto y después también como mucho en tendencia de la arquitectura de los 50s, 40, 50, no, perdón, más bien 50, 60, y en estas referencias artísticas como Günter Gerzog y sus pinturas y la arquitectura emocional de Matthias Geritz, ¿no? Del lado derecho, pues todo esto como que empezó a hacer una cierta lógica entre mis croquis, entre la parte de la arquitectura prehispánica, un poco la nostalgia, ¿no? Las referencias artísticas, y de ahí algunas cuestiones ya mucho más tectónicas, mucho más materiales. Esto, aunque ustedes no lo crean, es en Veracruz. Es un lugar que se llama Roca Partida, y es donde cambia la sierra y se mete al mar. Y bueno, todo esto, junto con los otros elementos, pues tenía mucho que ver también con esta idea de lo arqueológico, de las excavaciones, de los límites. También he estado como muy metido entre eso. Y de esas cosas empezaron a generar algunos croquis, algunos elementos donde pues teníamos que entender que era una pieza que tenía que transportarse, que tenía que desmontarse, que tenía que utilizarse un material específico, en este caso una cerámica, que era la que nos patrocinaba la pieza. De ahí poder ver y traducir todas estas ideas de las grietas, de las excavaciones, de los prehispánicos, ¿no? Y empezó a generarse todo este elemento que después en un fin de semana hicimos una pequeña maqueta así como muy rápida de la instalación. Si ustedes ven, son 244 por 244, 240 por 240 en base, y son 6 piezas que se convierten en realidad en 3 nada más,
y que permiten tener una transparencia, son unas especies de excavaciones en el centro, pero también una interacción del modelo o de la modelo entre las piezas. No queríamos que fuera nada más un escenario, un telón de fondo, sino que fuera algo en donde hubiera una interacción entre la persona y la pieza. Y pues bueno, más o menos fue como esto lo que nos empezó o más bien el producto ya terminado. Agradezco también a la oficina de Manada, que fueron los que los fabricaron en la Ciudad de México, Creta Arcila editora de la revista, y ellos se encargaron un poquito de darle forma, ¿no? A todo, o de materializarlo más bien. Esta fue un tema una pieza que se construyó en el bosque de Chapultepec, que fue la toma de las fotografías ahí. La base es de acero crudo, y bueno, cada una de estas son las piezas que les comentaba yo anteriormente, ¿no? También para mí era bien importante que fuera una pieza que se pudiera utilizar en el exterior y de día. O sea, generalmente habían sido hechas para un set interior, y en este caso me interesaban mucho las marcas del sol, las sombras, todo lo que generaba, en este caso, la pieza en sí, ¿no? Y la interacción con la modelo, ¿no? Aquí ven un poquito los costados de la pieza. También el material es una cerámica que pues, es muy pétrea, muy de materialidad. Y esta es una de mis fotos favoritas. Perdón por la foto, yo la tomé, pero pues habla mucho de esta idea, ¿no? De generar la interacción entre la pieza, la persona, el modelo, todo eso genera la interacción, ¿no? Entre los dos. Por último, esta creo que la tenemos y listo. Bien, el segundo proyecto que les quiero mostrar de estos 4 o 5 que traigo es un jardín funerario, un tema bien peculiar que nos tocó aquí en la ciudad de Veracruz. Tuvimos la oportunidad de trabajar en una remodelación de una agencia funeraria, y de ahí surgió la idea de crear un jardín ecológico, un jardín en el exterior que tuviera todas las facilidades de un proyecto muy sustentable, muy verde, en donde tú pudieras tener un contacto directo con la naturaleza. Este es un terreno de 3 hectáreas que consiguieron los clientes cerca de la ciudad de Veracruz, en la carretera hacia Córdoba, y pues tiene cosas muy peculiares, como un río que pasa por atrás. Bueno, está la carretera enfrente, y el panteón del pueblo, del poblado, el panteón original, que lo tenemos prácticamente enfrente de nuestro terreno. Empezamos a generar muchas ideas materiales, sobre todo de lo que podía ser el jardín. Entonces, pues si ustedes se fijan, es esta parte como de lluvia de ideas, de palabras, de elementos, ¿no? ¿Qué quisiéramos dar a notar? Si esto es para los vivos, si esto es para las gentes que están depositadas ahí, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la naturaleza, con un adiós, con un punto de partida? Y todo esto generó un esquema bien interesante, donde de la carretera pues llegamos a un área de zonas administrativas, y de ahí generamos una especie de parques, en donde cada uno de esos parques tiene una vegetación muy peculiar, y con eso podemos reconocer las áreas en donde pudieran estar depositados nuestros seres queridos, dependiendo si es los faramboyanes, si es la lluvia de oro, que es amarillo, si son los cedros, aquí que en Veracruz más o menos son esos de rosas, y todos en torno a una capilla ecuménica que está en medio de un lago. Es una capilla que está conectada con las capillas funerarias familiares, y esto en zonas completamente naturales, es decir, rescatamos y respetamos todos los árboles que hay ahí, y nos fuimos adaptando un poquito, ¿no? Ustedes lo que van a ver es la primera etapa, nada más, que es esta que estamos viendo aquí abajo, entre las áreas administrativas, pero en general es un proyecto que va mucho más en tamaño, ¿no? Más amplio.
La planta de esta primera etapa es un edificio de áreas, como les comentaba, de acceso. Tenemos oficinas, áreas de atención, cafeterías, servicios sanitarios y una terraza de acceso y de partida hacia el área abierta, ¿no? Que finalmente lo que se convirtió fue más en un proyecto de paisaje, donde hasta la misma arquitectura, los techos, están como siempre con estos gestos muy abiertos hacia el exterior. Siempre tenemos la vista directa hacia la naturaleza y en el exterior tratar de provocar áreas de descansos y de sombras dependiendo de las zonas en donde nos encontramos. Estas son algunas imágenes ya de la primera etapa terminada. Esta es la parte del acceso principal, con este techo que les decía que como que nos recibe. En el otro sentido, tenemos la parte de la cafetería, de la terraza de salida. Si se fijan, la materialidad también es como muy neutral, vamos a decir. Aunque aquí tuvimos unas casualidades muy padres porque de repente colamos unos concretos, los concretos salieron con diferentes tonalidades por el tipo de madera y pues eso le dio como una dinámica diferente al proyecto, ¿no? Aquí es donde les comentaba, bueno, 2 puntos que se me hacen muy importantes. Primero, irnos adaptando a la vegetación. Estos son unos árboles de ciruelos. Son muy peculiares, son muy bonitos porque de repente están sin hojas completamente y hay otras épocas en que sombrean las bancas estas que ven ustedes aquí. Aquí ahorita la sombra es como muy dramática, ¿no? Muy de las raíces, de los tallos, de los troncos. Y por otro lado, de repente es una sombra completa, ¿no? Diseñamos esas bancas para que estuvieran al lado de estos árboles, además de algunas bancas para enmarcar algunos árboles en la plaza principal. Y por otro lado, no solamente, bueno, no les he comentado que estos son entierros nada más de nichos ecológicos, no tenemos entierros de ataúdes, de cuerpos, sino ya cremación. Entonces tenemos 2 tipos de entierros, uno es entierros verticales, en estos nichos que estamos haciendo como marcas en el terreno. Nosotros hablamos mucho de estos como arquitectura vacía, ¿no? Es una arquitectura que no se está ocupando, pero que poco a poco y ahora a lo largo del tiempo se va llenando y se va ocupando por estos nichos. Y los nichos en tierra que se degradan en el terreno y que tienes la oportunidad de poder generar o de plantar un árbol, si tú así lo deseas, y convertirte en un árbol, ¿no? En una planta. Perdón. Por otro lado, estas son un poco las vistas de la terraza. Si se fijan, tanto el piso como los muros. La idea es crear algo, sí formal, generalmente este tipo de lugares son demasiado formales, pero pierdes un poquito esta parte de la convivencia, ¿no? Y en este caso con la naturaleza, pues para nosotros era importante seguir teniendo estas vistas, seguir recorriendo las áreas exteriores, además de tener estos apoyos, ¿no? En las terrazas. Esa es la parte que les comentaba yo de la arquitectura que se va llenando, ¿no? En un momento dado, se va haciendo más parte de la finalidad que es este panteón, es este jardín funerario. Algunas áreas interiores, que también finalmente son más como espacios de transición, ¿no? En lo más importante que son las áreas exteriores. Unas últimas imágenes del área de nichos y de cómo todo esto se van a empezar a convertir en marcas en todo el terreno y también una especie como de guías y de orientación, ¿no? Una vez algún profesor en la escuela nos decía que este tipo de proyectos son como si estuviéramos diseñando una ciudad, ¿no? Tienes avenidas principales, tienes avenidas secundarias, tienes remates. Entonces, finalmente es un recorrido, es un área donde tú tienes que orientarte, tienes que ir caminando y tienes también que ubicar a tus seres queridos, ¿no? Donde están. Unas imágenes ya de noche. Aquí era bien importante este árbol que tenemos aquí, esta ceiba, que yo creo que tiene muchísimos años. Es el acceso principal, ya el que va a ser el acceso principal una vez que se complete todo el conjunto. Bien, el tercer proyecto que les quiero comentar o mostrar más bien es un proyecto que hicimos en la ciudad de Córdoba, en Veracruz. Un proyecto bien interesante porque ya había 2 o 3
acercamientos ante proyectos. Y bueno, la verdad es que nos pidieron a nosotros otra opinión, porque pues, no lograban como encajar tal vez los proyectos en la manera de pensar de los clientes. Es un proyecto público, perdón, es algo que también es bien importante. Los 3 proyectos que quedan son proyectos públicos. Y bueno, para mí fue muy, muy interesante primero salir de mi ciudad, de Veracruz, a otro clima. Después entrar a esto que es como una topografía bien diferente de lo que tenemos aquí. Otro tema también fue el programa, ¿no? Porque es una estancia para los abuelos, para las personas de la tercera edad. Y creo que fue un reto súper, súper interesante por la accesibilidad universal que teníamos que crear, ¿no? Pero además estábamos en medio de un parque. El terreno estaba en un parque. Entonces, todo esto nos fue normando el proyecto, nos fue diciendo, a ver, dónde te puedes emplazar, en dónde puedes hacer los mejores circulación, la accesibilidad. Y encontramos en esta foto de abajo, creemos la mejor opción, porque por un lado era la zona más horizontal, más cercana aquí a la avenida principal, que era lo que se nos hacía importante. Sin embargo, lo que sí teníamos era cerca de 15 o 16 árboles. Es un primer croquis que desarrollamos, de 15 o 16 árboles, y realmente teníamos que un poco entrar en el juego, en la dinámica de esta condición natural, y ver de qué manera nuestro proyecto se podía adaptar ahí, ¿no? Aquí bueno, los círculos que ven ustedes son los árboles más grandes, vamos a decir, pero teníamos varios más. Y entonces lo que se llegó a pensar fue que además de tener un acceso y una cota prácticamente cero de circulación, pudiéramos empezar a jugar y a desarrollar esta idea entre los árboles, ¿no? Aquí ven un poco un plano ya más en digital, donde se muestran precisamente la parte de vegetación, las circulaciones, algunos límites del parque. Y bueno, todavía no estaba aquí la parte del acceso, de la comunicación, pero bueno, era comunicarnos directamente. Sin embargo, bueno, ahorita les muestro un poquito esta idea que les quería yo hablar de la topografía. Aquí pueden ver ustedes también cómo desde el primer gesto era tratar de entrar entre esos árboles, ver cómo podríamos trabajar ahí, quizá casi como este esquema de un guante, ¿no? O sea, ir adaptándonos entre esta vegetación. Cuando teníamos un árbol, pues generábamos un patio, ¿no? O generábamos unas terrazas también. Entonces, todo esto nos fue normando, aquí lo van a ver. Y entonces, les muestro muy rápido la planta. Tenemos un carril de desaceleración. El proyecto se voltea un poquito hacia la calle después de esto. Y genera un vestíbulo, un acceso con un vestíbulo, en donde tenemos del lado izquierdo 4 talleres de diversos oficios, como desde música, lectura, de costura, pintura, todo esto. También tenemos un patio, en donde se vuelve un patio comedor. Hay una cocina, unas oficinas del INAPAM, para que también puedan registrarse los abuelos, áreas de servicio y un auditorio, un área de usos múltiples más que de auditorio, que se vuelve muy interesante por la parte topográfica y además que es un apoyo para todas las pláticas y todas las conferencias que dan a los abuelos, además de un consultorio. Aquí pueden empezar a ver un poco esta parte de la topografía. Generamos esta que es la cota cero, por ejemplo, en esta zona, pero ya abajo del área de usos múltiples ya el terreno empieza a estar como a 1,20 m del edificio. Entonces se decide nada más dejar por 2 razones el edificio en ceros. Obviamente que uno es por la accesibilidad, la otra es para liberarnos un poco de las raíces de los árboles. Entonces creamos estas 2 columnas entre los árboles. Aquí lo ven en una fachada principal. Y entonces se crea un elemento que flota un poquito con estas columnas, nos separamos de las raíces y seguimos teniendo esta cota, ¿sí? Lo más horizontal posible. Me gustan mucho estas imágenes porque como que van mostrando esta parte que les decía de cómo vamos librando, cómo las soluciones también estructurales nos ayudan mucho a integrarnos, ¿no? A la parte de la vegetación.
Entonces, ¿cómo vamos librando esta parte de las raíces? Aparte de tener una cimentación alejada, creamos algunos muros que rodean esas raíces para provocar su crecimiento hacia otros lados, ¿no? Que no se fuera directamente a la cimentación. Aquí pueden ver ustedes el primer colado que se hizo. La verdad es que fue bien interesante la empresa también que trabajó, esta gente muy joven, pero bien entusiastas. Y pues entre todos estuvimos ahí colaborando. Cemex, que también nos ayudó muchísimo en el desarrollo. Y el colado, si se fijan, es una siembra vertical que quisimos utilizarla así por la cuestión de la vegetación, de los tallos de los árboles. Creíamos que a nivel geométrico iba a ser mucho más integrado la siembra vertical que horizontal. Y bueno, esto es el resultado. Les voy a mostrar muy rápido porque ya andamos ahí como que apuradones. El resultado ya del edificio, de la casa del abuelo, si se fijan ustedes, siempre, o no se puede entender los gestos, los movimientos del proyecto que se hicieron sin entender la vegetación existente, ¿no? El por qué hicimos esta parte flotada, por qué hicimos un corte aquí en este árbol, por ejemplo, que tenemos un cristal que desde el interior se puede ver el árbol, no solamente lateral, sino por arriba, ¿no? Las ventanas dan la vuelta hacia arriba en escuadra, entonces también no solo se ven los troncos de los árboles, sino todo lo que es el follaje y la vegetación, ¿no? Se pudo utilizar también aquí otros materiales, porque Veracruz es realmente un clima bastante inhóspito en el puerto, o hay que tener consideraciones de materialidad. Y en cambio aquí utilizamos más estos aceros, las piedras del lugar, unas piedras calcáreas muy interesantes, que combinamos mucho con el concreto, que finalmente el concreto se volvió como un poco el protagonista del proyecto, y mucho también porque queríamos un material que empezara a jugar con la vegetación y con las sombras que provoca tanto de día como de noche. Lo van a ustedes ir percibiendo. De repente teníamos un árbol que quedó en medio y este patio, quiero confesarles que se generó ya posteriormente. Dijimos, ese árbol no lo tiramos, vamos a ver cómo le hacemos. Y afortunadamente hubo 2 etapas del edificio, entonces ahí se terminó la primera etapa y a partir de ahí se generó la segunda, entonces se encofró el árbol y se creó una especie de micropatio que generó un vestíbulo para la entrada hacia los talleres y para el acceso principal. Este es del otro lado la vista de todos los talleres. Son talleres muy abiertos, no tienen puertas, sin embargo sí tienen acceso o salidas hacia terrazas. Córdoba es un poquito clima cambiante, es de repente lluvioso, de repente es muy agradable el clima, entonces puedes salir a estas terrazas y tener una extensión de los talleres, ¿no? Al aire libre. 2 puntos aquí muy rápidos de esto, que es el primero, la sombra que les comentaba, que se va generando en estos días soleados en la ciudad de Córdoba. Entonces, ese concreto nunca es igual, siempre empieza a trabajar diferente, empiezas a tener texturas. Y bueno, aquí el fotógrafo Luis Gordoa, un gran amigo, captó perfectamente lo que comentábamos que era nuestro usuario, ¿no? Nuestros abuelos, que finalmente pues lo que hacen es estar todo el día ahí, en horario de día, convivir, estar con los demás y pasar un rato lo más agradable posible, no solamente en la casa del abuelo, sino en el parque, ¿no? Y rodeados de toda esta vegetación, que pues creo que mal o bien nos genera sensaciones diferentes, ¿no? No se trata de llegar a un lugar y encerrarse, sino de llegar a un lugar y que pues tengamos la oportunidad de disfrutar. Es un espacio, la casa del abuelo, de puertas abiertas, y esto genera que siempre tengamos una vista, ¿no? Que siempre tengamos, que generemos una visual hacia las áreas verdes. Esta fotografía, la verdad, a mí me encanta, porque de repente a veces como que se me pierde un poco la arquitectura y lo importante es la vegetación, ¿no? Que yo creo que para mí, finalmente en este proyecto nos volvimos nada más un telón de fondo de todo lo que esta vegetación provoca. Es un poquito la terraza comedor que les comentaba, con las oficinas y del lado derecho la cocina. Si se fijan, los árboles prácticamente están intactos. De hecho, los cortes que tienen ahorita son cortes que tenían ya anteriormente, porque pues no nos hubieran estorbado en lo más mínimo, ¿no?
la zona de las terrazas, de la extensión, también con esta mezcla de materiales, y el bloque, ¿no? El bloque de área de usos múltiples que quedó así, quedó flotando. Tiene una vista increíble también hacia un área de bambús al final del parque, que quisimos también aprovechar, pero finalmente siempre como que encofrado y rodeado de la naturaleza, que para nosotros era lo más importante. Bueno, este es el penúltimo proyecto que les quiero mostrar. Ando aquí con mi cronómetro, a ver cómo voy. Ahí la llevamos. Y es un proyecto otra vez que regreso a la ciudad de Veracruz, aquí a la zona que le llamamos conurbada de Veracruz. ¿Por qué? Porque están dos municipios pegados, que es Boca del Río y Veracruz. Y bueno, quise mostrar esta primera imagen que he mostrado en algunas otras ocasiones, porque nuestro puerto es un puerto muy cambiante, de imágenes, de tipologías. Estoy en el centro histórico, tomé la foto a 2 cuadras del mar, ahí a 2 cuadras del Zócalo también, principal. Y estas son las vistas, las visuales que de repente se generan en nuestra ciudad, donde pues tenemos este constante movimiento de embarcaciones, que pues creo que para mí ha sido prácticamente un punto de partida de muchos proyectos. O sea, esta parte marítima, esta parte de contacto de la tierra con el mar, de la flotación, de la inestabilidad, de la levedad, ¿no? Un poquito, me acuerdo en San Cristóbal, fue la primera vez que me hicieron saber. Una disculpa al arquitecto que olvidé ahorita su nombre, y me decía, oye, ¿no te das cuenta que tú como que siempre quieres hacer flotar los edificios? O sea, no era algo que tenía yo, o que tendría yo consciente. Sin embargo, pues creo que por ahí hay un tema que hay que analizar, ¿no? Entonces, hablando un poquito de las tipologías, de repente tenemos unos barcos que están ahí, escalas diferentes. Esta foto la hubiera querido tomar ya sin el barco, pero de repente ya no tenemos barco. Entonces, siempre la ciudad es como muy cambiante, y eso de una u otra manera nos fue afectando, en el buen decir, al proyecto. Este proyecto es un proyecto municipal, también un proyecto público, en donde en este cuatrienio se realizan tres proyectos bien interesantes, bien interesantes, y a nivel que sobre todo los 2 proyectos anteriores, que han tenido una gran trascendencia. Uno es la remodelación de todo el bulevar, que son cerca de 10 kilómetros más, probablemente otros 2 aquí en la cabecera municipal, que fue algo que le dio un realce extraordinario a Boca del Río. El segundo, y para ubicarlos donde yo estoy ubicado, primero les ubico este círculo amarillo, es donde está el famoso Foro Boca del arquitecto Michel Rotkin, y ahí es donde se emplazó este proyecto. Y bueno, el proyecto que nosotros desarrollamos aquí en el triángulo naranja, probablemente está un poquito más grande el triángulo, el terreno es un triángulo un poquito más pequeño, y es donde se nos solicita, se nos pide que hagamos un proyecto para una nueva estación de bomberos, porque el crecimiento de Veracruz, de la zona conurbada, ya pasó el río, este río que tenemos aquí, que es el río Jamapa, y ya es pues un gran crecimiento el que tenemos de desarrollos de vivienda, ¿no? Inmobiliarios. Entonces, se requería ya una estación de bomberos que cumpliera con la misión de poder tener una respuesta más rápida a algunas emergencias, y entonces se emplazó ahí mismo el proyecto, ¿no? Arrancamos de varias maneras. Arrancamos primero con cuestiones muy poéticas, muy teóricas. Me gusta mucho el libro de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Yo no sé si tiene algo que ver o no, pero bueno, ellos en vez de apagar incendios, quemaban libros, ¿no? Y era esta cuestión como de tratar de no darle paso a la educación, de no aprender, ¿no? Entonces, fue algo así como que me fue marcando, y tratar como que de emplazar el edificio en este lugar, pues fue uno de los grandes retos que tuvimos, ¿no? En los croquis de abajo lo pueden ver. Es una serie de croquis que estuvimos haciendo desde primero tratar de que el edificio estuviera en el terreno triangular, hasta generar algo que fuera más funcional. Del lado derecho, más adecuado a lo más importante de la estación de bomberos, que es la entrada y salida de los vehículos, y sobre todo de vehículos muy largos,
muy pesados. Y eso, el vehículo más largo, que le llaman ellos la escala, el camión escala, que tiene la escalera arriba, de cerca de 11 metros y medio, fue lo que realmente nos marcó el movimiento y las proporciones de este edificio. Les voy a mostrar muy rápidamente una serie de gráficas, de esquemas digitales, de cómo fuimos como que emplazando todo esto que yo les digo, ¿no? En primer lugar, tenemos este rectángulo donde pudimos primero medir los camiones, ver los radios de giro, y entonces nos dimos cuenta que los 6 vehículos que nos pedían cabían en esta parte del rectángulo, tanto como de estacionados, como de entrada y salida, en proporción al triángulo, ¿no? Nos sobraba área de triángulo. Sin embargo, esto era lo que se requería, ¿no? Después ese rectángulo hicimos un bloque que elevamos para que pudiéramos tener todos los servicios, todas las áreas de la estación de bomberos en una planta alta y abajo generar únicamente el estacionamiento, la entrada y salida de vehículos, bueno, prácticamente porque hay 2 o 3 áreas también ahí. Pero a la hora de elevar este rectángulo, nos dimos cuenta que el programa, o más bien el espacio que generaba este rectángulo era demasiado grande. Entonces teníamos que reducir ese espacio y la primera estrategia que armamos fue el de crear un patio, o sea, un patio abierto para el área de estacionamientos y dividir en 2 el programa arquitectónico en la planta alta. Los quiero meter un poquito así muy rápido a Veracruz. Veracruz tenemos temperaturas medias de 30 a 32 grados, generalmente de 35, mucha humedad, mucho calor, pero tenemos de repente vientos de norte de 100 kilómetros por hora y de repente calores de 35, 36 grados centígrados, ¿no? ¿Qué es importante para nosotros como para ustedes allá en Chiapas? Pues generar los cruces de ventilación. Tenemos una ventaja aquí, si se le puede llamar ventaja, que es estamos pegados al mar, entonces esto genera ciertos vientos dominantes de la mañana del este que pues, hay que aprovechar y hay que generar todas estas sombras, ventilaciones cruzadas, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos ya dividido y los metros cuadrados del programa, bueno, todo lo que pasa alrededor, pues la idea era convertirlo en un área verde, algo que le pudiéramos devolver a la ciudad, porque pues este era un terreno del municipio y realmente pues el municipio se estaba como que tratando de aprovechar lo estratégico que estaba para este uso y sin embargo se nos ocurrió que en vez de eso podríamos generar lo que le llamamos un parque vertical, que no es nada más que un talud de pasto que tapa todo el primer nivel de los estacionamientos y de los camiones. Entonces hace que haya una escala urbana mucho mejor para el peatón que circula alrededor y se generan zonas de descanso, de bancas, de espera del camión, por ejemplo, porque hay una vialidad muy importante aquí y eso de alguna otra manera también pues crea una suerte de imagen o vamos a llamarle icono, sin que esto sea pretencioso, de una imagen de una zona que está como muy desintegrada, ¿no? A nivel visual. Ya después de esto, de crear el parque, bueno, se empiezan a generar algunos elementos y sobre todo hacemos lo que aquí, que ustedes también lo manejan mucho allá en Chiapas, es esta suerte de dobles fachadas con celosías, ¿no? Entonces creamos una piel para el edificio de planta alta con una celosía que crea un colchón, una doble fachada, pero en este caso la celosía está hecha a base de elementos prefabricados de concreto que se empiezan a adosar a la fachada, ¿no? Les muestro muy rápido el funcionamiento del edificio. Tenemos el acceso por la calle secundaria, una vialidad secundaria para no tener el problema de entrada y salida. Aquí están los estacionamientos de autos, de camiones y ambulancias. Tuvimos chance de meter todavía estacionamiento para algunos autos, áreas de servicio como de cuartos de máquina, de lavado, de acceso, algunas bodegas, el área como donde está toda la ropa de los bomberos y el tubo de descenso y una última bodega de materiales. En la planta alta subimos y es también muy sencillo. Esto es el área más pública, que es el área de capacitación, oficinas principales, un aula de capacitación, una sala de juntas, el patio que se generó. Este patio se volvió como una especie de plaza
plaza superior, que utilizaron mucho o se está utilizando por las sombras, ¿no? Después tenemos también en un área de oficinas ya más particulares, cocina, y esta zona central que se vuelve como el corazón un poco del proyecto. Ustedes ven aquí estas zonas blancas que son patios, son áreas que están abiertas, inclusive aquí en medio tenemos áreas abiertas, porque lo que se trata es de que aquí no haya aire acondicionado, es decir, que sí, es la zona que más utilizan los bomberos para la espera, mientras hay alguna emergencia. Entonces, esta es como ellos no tienen una gran generación de ingresos, ni tampoco un gran apoyo, la idea es que tampoco se genere un gran gasto, ¿no? En esto. Entonces, todos los materiales son aparentes, bueno, el 80% son material aparente, no hay aire acondicionado en estas zonas, definitivamente sí se tuvieron que poner en oficinas y en dormitorios por las condiciones, pero en general baja mucho la temperatura por esta doble fachada. Este es en corte cómo funciona la planta de estacionamientos con el talud del parque. Me voy a ir un poquito más rápido ya nomás para mostrarles esto. Bueno, obviamente que los detalles siempre son muy, muy importantes para generar la obra. Entonces, pues bueno, aquí se puede ver un poquito el tipo de muro de contención del talud hacia el interior, ¿no? Los prefabricados de concreto, las losas reticulares para también bajar un poquito la incidencia solar. Un esquema de cómo se genera todo el edificio, desde una planta libre para los estacionamientos hasta las dobles fachadas. Me gusta también mostrar esta parte de la obra como la casa del abuelo, momentos así como esenciales. En este caso teníamos los puentes de los patios que fueron casi 14 metros de claros. Entonces ya casi los puentes fueron traves, ¿no? Fueron unas especies de travelosas que se convirtieron en elementos que le daban toda la continuidad a estos patios y las circulaciones. Una vista de la fachada, y la parte de atrás. Aquí conservamos este ciruelo, ahorita lo van a ver. Y lo que sí se reubicaron fueron todas las palmeras que van a checar porque se cambiaron los niveles, ¿no? Y pues bueno, este es un poco ya, este es el resultado del edificio. Este es un sol, y les voy a hablar mucho de sol aquí porque con el fotógrafo, con Luis, estuvimos desde las 5:30 hasta las 8 de la noche fotografiando, que en un gran día que nos tocó. Pero a ver si me van siguiendo con las tonalidades que le da a la fachada este sol, ¿no? Este sol tan intenso que de repente tenemos aquí en Veracruz. Esta es la fachada secundaria, vamos a decir, de la calle secundaria donde está el acceso de los camiones, estacionamientos de los vehículos de visitas, este árbol que se quedó ahí como estaba, tuvimos que hacer todo este corte. Y bueno, la parte central de los patios, donde están los patios que hicimos ahí una marca, empiezan a ver algunas referencias con los barcos, ¿no? En las embarcaciones, ya luego lo veremos. Y este es un louver de aluminio, de un color como gris Oxford, que hizo la marca y un poquito también la ventilación entre estas áreas de los patios, ¿no? En el otro sentido, este se puede llamar como la fachada principal, porque es la vialidad primaria, la arteria primaria que conecta desde el municipio de Alvarado hasta Veracruz, ¿no? Aquí podemos recorrer toda la ciudad. Y entonces este también es un sol, pero más de la mañana. Pues aquí nos crea otro tipo de sombras, otro tipo de iluminaciones. Y como ustedes ven, el caminar aquí al lado ya no es caminar al lado del edificio de 2 niveles, sino siempre hay este colchón como de área verde, ¿no? Les muestro un poco de las vistas interiores. Que también para mí fueron unas fotos maravillosas que nos ofreció Luis ahí, del patio, cómo finalmente se enmarca esto que llamamos a veces quinta fachada, ¿no? Y que esa fachada va cambiando. O sea, es algo que nos regalan a la naturaleza y poco a poco, o puede ser completamente gris, o puede ser completamente azul, o pueden ser las nubes, o dependiendo del día, de la hora del día también. Entonces, es un área donde hay de repente zonas muy sombreadas. Tenemos 2 zonas de bancas. Los bomberos también pueden salir, valga la redundancia, al aire libre y disfrutar
de estos elementos mientras ellos descansan, ¿no? Les comentaba yo de la zona central, que aparte de estos huecos que les comentaba que hacen que el aire circule, los mismos techos también están en alturas diferentes. Entonces, todo esto jala, hace un efecto un poquito como de chimenea y empieza a generar esta ventilación cruzada que tanto necesitamos en nuestros estados y en nuestras ciudades, ¿no? Les decía yo que la mayoría de la materialidad es natural, vamos a decir, pero siendo Veracruz, a mí se me hizo importante tener un toque como más, no completamente gris, porque siento que es como, no es como Córdoba, ¿no? Que es una ciudad que te lo permite más a nivel como más formal. En este caso, pues somos más ciudad de costa. Todo lo que son plafones se pintaron en blanco. Eso sí fueron más en blanco, reflejaron un poquito más la luz. Y ya después sí se dejó todo lo que es la circulación, donde no hay contacto, se quedaron los materiales aparentes. Bueno, regresar un poco a la idea del peatón, es como una foto como si estuviera yo caminando aquí al lado, y es como se va uno encontrando el edificio, ¿no? Y por eso estos quiebres, estos movimientos que tiene, y las celosías que sí, son una abstracción de las celosías que aquí manejamos mucho en los 50, 60 y después, pero sobre todo que aparecieron en esos años. También un poco la dinámica de los automóviles, ¿no? En esta foto que veían ustedes de los coches y todo, que tiene que ver con la horizontalidad de los huecos. Y pues bueno, este contraste de materiales, ¿no? Los dos son concretos, pero uno es prefabricado, pues viene en placas, y el otro es colado en obra, ¿no? Y bueno, de las últimas fotos de esto, la materialidad que les quiero mostrar, perdón, la iluminación, disculpen, que este es un sol completamente de la mañana, son las 6 de la mañana, 6:30, perdón, más o menos. Entonces, esto es algo más de otra calidad lumínica, el cielo, y pues bueno, esto poco a poco también nos va enseñando, bueno, al menos a mí me va dejando algunas lecciones de cómo ver el edificio, no nada más desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista espacial, sino también a nivel de la mirada, de lo que aprecias en cada hora del día, ¿no? Y pues bueno, mostrarles esta parte que, haciendo mi anuncio de la arquitectura como nostalgia y anticipación extrema, esto lo hice después, esto no fue intencional, pero yendo a Mitla, en el estado de Oaxaca, me encontré con esta vista del edificio, de uno de los edificios principales allá en Mitla, y cómo hay esta correlación, estas referencias entre la arquitectura prehispánica, ¿no? El talud, el tablero, y lo que es el edificio de la estación de bomberos, que es simple y sencillamente como una especie de reinterpretación de eso. Y por otro lado, la parte de la ligereza, de la flotación, de los elementos como inestables, ligeros, que también mucho tuvimos o incluimos o fuimos como influenciados por esos temas, ¿no? Bueno, creo que ya estamos, este es nuestro último proyecto, esperemos terminar todavía en tiempo. Y este es un proyecto un poquito más extenso porque tuvo que ver con varias cosas en mi vida, ¿no? Yo siempre he sido un convencido de que como profesión necesitamos nutrirnos de otras cosas. Mis 3 ejes principales son la academia, la investigación y pues la práctica profesional, que es lo que ahorita les estoy mostrando. La academia, pues llevo más de 25, 30 años desde que me dieron la primera oportunidad de dar clases en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, eso es algo que siempre me ha ayudado a rebotar mis ideas con nuevas ideas, con ideas muy frescas, siempre estar pensando en lo que viene, en lo que va, ¿no? Esta parte de investigación que tiene mucho que ver con este proyecto arranca como, primero fue una beca primero estatal y luego nacional, en donde por cuestiones pues, de herencia familiar, cuestiones de mi hábitat, donde yo estoy ahora viviendo y por intereses particulares, siempre he estado como muy metido en la parte de la arquitectura de bordes, ¿no? Que yo le llamo arquitectura de bordes, de esta parte de cómo
cómo se crean inestabilidades entre dos medios, que es el agua y la tierra, y cuál pudiera ser una respuesta, si no apropiada, pues lo más honesta posible a este tipo de arquitecturas, ¿no? ¿Qué son? ¿Es más el mar, es más la tierra, cómo nos comportamos, etcétera, ¿no? Entonces, esta beca era mucho más ambiciosa, una beca muy extensa, pero todo se aterrizó en, bueno, eran 3 ciudades, Campeche, Cizal en Yucatán y Veracruz. Y de esa beca de Veracruz, esa investigación de todo el centro histórico, se desprendió un análisis de una zona muy importante de la ciudad de Veracruz. Esto es el puerto comercial de Veracruz, para que tengan una idea. Aquí está San Juan de Ulúa, que es una de las construcciones más antiguas de la América continental. Primero empezó como un muro de argollas para que aquí desembarcaran los españoles, pero después ya se convirtió en una fortaleza, ¿no? Y prisión y cabildo y de todo en San Juan de Ulúa. Ahora ya está rodeada por toda la parte del puerto, de grúas, de contenedores. Sin embargo, es un gran monumento, ¿no? Y enfrente tenemos el centro histórico, el Zócalo, uno de los baluartes que más se conservan, que es el baluarte de Santiago, de lo que fue la muralla de Veracruz, porque Veracruz estuvo amurallada, y afuera de esta muralla, pues está lo que le llamamos nosotros el antepuerto, ¿sí? Si esto es el puerto, esto es el antepuerto, que una de las misiones que yo sé que tiene, más que todo, es romper un poco las mareas, los oleajes con estas primeras escolleras, y que no llegue la marea tan intensa hacia los barcos que ya se encuentran cargando y descargando. Pero ¿qué genera en la ciudad? Bueno, genera una suerte como de borde. Ustedes ahorita van a ver este cuadro azul aquí abajo, que es esta plaza, como se encontraba anteriormente. Es una plaza que se hizo una plancha de concreto, pero que, bueno, fue una gran oportunidad para hacer una propuesta lo más cercano al centro histórico y que generara un espacio público, un espacio abierto en una zona antigua, un poquito olvidada los últimos años de Veracruz, como que el centro fue un poco olvidado. Pareciera que ahora se está retomando esta idea de regresar al centro. Y al fondo, pues ven ustedes lo que son las grúas, San Juan de Ulúa, todo este rollo, ¿no? Pero bueno, también esta zona está metida en un área que es muy interesante del centro histórico de Veracruz. Quizá no el primer cuadro, pero el centro histórico, y está muy cerca del barrio, perdón por la falta de ortografía ahí, es el barrio de La Huaca, ¿sí? Este barrio está a 3 cuadras del mar, porque originalmente esas 3 cuadras eran de arena, eran de dunas de arena, ahora ya está construido, y es un barrio que es bien peculiar, ya no existen muchas casas de estas, pero se cree que el barrio se construyó con las construcciones de los barcos, de algunos barcos que encallaban, agarraban, pero sobre todo las tejas, lo que son las tejas de estas casas, se construyeron con el lastre que traían los barcos, que eran tejas, pues tejas europeas, sobre todo marsellesas, de la marsellesa, y son tejas francesas, tejas de Bélgica, de algunos lugares así, que ahora pues ya no tantas, pero ya todavía se conservan, ¿no? Y bueno, la idea fue crear en esa explanada, regresando al barrio, que además el barrio fue donde se entraron todas las fusiones de música, el danzón, ahí se originaron gran parte del son, el danzón. Ahora el Carnaval de Veracruz pues tiene mucha representatividad con ese barrio. La idea fue empezar a generar en su plaza algo que tuviera que ver con estas dos cosas, con el borde y con un poquito la imagen y la tipología del barrio, ¿no? Abajo pueden ver un poco, pueden ver los croquis que se empezaron a generar en relación a qué puede ser un borde arquitectónico en el mar, ¿no? Son unas extensiones, son un poquito una mezcla de lenguajes, es un movimiento. Se empezaron a generar algunas ideas también en esa plaza, en esa explanada, a ver si ustedes la reconocen, donde de repente, y para resumirles un poquito esto, que fue un trabajo de varios meses, llegamos a la conclusión de que teníamos que representar a la ciudad como extensiones hacia el mar, extensiones de estos vacíos de las calles, y al mar teníamos que representarlo en la plaza como circulaciones de esa plaza. Entonces, la mezcla de esas extensiones y esas circulaciones nos fue dando
el trazo, vamos a decir, principal, pero también nos fue dando la oportunidad de proponer algunos otros edificios, no nada más la plaza, sino un par de edificios que empezamos a diseñar. Uno de ellos, como con esta extensión, es el Pabellón del Mar, que es un museo marítimo que se extiende 60 metros en tierra. Aquí ven ustedes un poquito los cortes de ese pabellón, desde el croquis, el corte principal, y ya lo que son los prefabricados, que es la envolvente, la piel del edificio. Me salté un poco esto porque de ser una investigación se empezó a dar una parte como muy real. Entonces nos empezaron a pedir este trabajo las autoridades portuarias y empezamos a trabajar ya en un proyecto real, ¿no? Ya nada que ver con las investigaciones, pero sí que ver con esta inquietud de los bordes arquitectónicos, ¿no? Y uno de estos proyectos fue este, que es el pabellón, un edificio que les comento está en un muelle extendido 60 metros hacia adentro, donde toda la parte baja es una parte pública, tú puedes circular abajo del edificio, y únicamente en el acceso ya es una parte como más restringida, y si se fijan también es un museo que no tiene escaleras, que va subiendo por rampas, ¿no? Poco a poco. Les muestro esto para al final ya mostrarles lo que tenemos ya construido, que es la plaza, esta plaza que le llamamos Plaza del Migrante, pero antes nada más decirles que se desarrollaron dos proyectos, que es este, que es el Pabellón del Mar, que les comenté, y un segundo proyecto que es el Pabellón de la Música, en alusión al barrio de La Huaca, a tener una galería donde pudieran estar los vestuarios del carnaval, donde pudiera haber alguna pues, imágenes de lo que eran las primeras manifestaciones del danzón, del son en Veracruz, ¿no? Y algunos talleres y salones de música donde se pudieran dar clases. Y recordar un poco que, bueno, en Veracruz tenemos se tiene la costumbre de bailar en el Zócalo los jueves y los domingos, el danzón. Entonces, los techos servían un poquito para eso, ¿no? Para bailar sobre esto. Ya más aterrizados, y para concluir un poquito ya la intervención, les muestro estos dos proyectos que son los proyectos que ya están construidos ahí mismo. Aquí, si se fijan, en esta calle va a salir el Pabellón del Mar y en esta otra va a salir el Museo de la Música. Entonces, en uno ya está construido lo que es la Plaza del Migrante, y la otra es la Plaza de la Marina Mercante, que es en alusión a los marinos mercantes en el mundo, ¿no? Esto en conjunto le llamamos sistema de plazas, porque es un sistema de dos plazas que están alrededor del antepuerto de Veracruz. Y bueno, ya para concluir les muestro el resultado de estas plazas, de cómo están ahorita funcionando, de cómo están operando. Fíjense en la materialidad de los pisos, que tiene mucho que ver con esta idea del barrio, ¿no? De pisos muy irregulares, muy de colores que se van dando, ¿no? Así, muy casuales. La idea del recorrido del mar, en contraposición de los edificios que vamos a tener. Y bueno, siempre he dicho que este tipo de cuestiones públicas, de espacios públicos, tiene como una doble manera de abarcar, de entrarle a estos problemas, ¿no? El primero es a nivel macro, es estos dibujitos que veían de toda la plaza, de a ver qué podemos generar, y las circulaciones, todo esto. Y el segundo es a nivel ya del peatón, o sea, de la escala humana, ¿qué va a provocar, ¿no? En este caso se nos hizo bien importante tener espacios donde pudiéramos observar lo más importante que hay ahí, que no es la plaza, que lo más importante es ver el mar en un momento dado. Entonces fue el pretexto para generar estos cubos, estas piezas que se van repitiendo a lo largo de la orilla de este borde. Siempre me gusta citar a un amigo que me hizo como ver de otra manera estos cubos, el arquitecto Juan Manuel Heredia, y me dice, oye, es que a mí se me figura que estás como que queriendo acotar el mar, ¿no? Estás como acotando en ese sentido. Y la verdad se me hizo muy interesante porque la idea es eso, es que haya como situaciones a lo largo del parque donde tú puedes entrar y salir y generar sombra, generar unos circulaciones de viento, por ejemplo, que son bien interesantes. Algunos microeventos dentro de toda la gran plaza, porque pues, controlar toda una plaza es bien complejo, y más si son 7,000, 8,000 metros cuadrados, ¿no? Entonces,
son gestos muy directos donde tú puedes estar sentado aquí en una explanada, en un anfiteatro hacia el mar y ver el mar, o puedes estar en esta banca, o puedes estar en esta que es una banca que se va como al infinito, hacia el mar. Contamos, si se fijan, estas plazas son muy abiertas porque la idea es que aquí es donde vengan los edificios ya en un futuro, y todo esto también se complementó con el diseño gráfico de Ariel Rojo, que bueno, la verdad es un genio para la cuestión del, bueno, gráfico industrial, perdón, de todo lo que fue mobiliario, lo que ven ustedes de bancas especiales, el mobiliario urbano que ven aquí de las bicicletas son producto de él, ¿no? Porque él trabajó en todo el bulevar, esto que les decía yo, el trabajo del bulevar de cerca de 10 kilómetros, ¿no? Y bueno, finalmente se convirtieron estos elementos pues en marcos de lo que son eventos que se van dando a lo largo del día, a lo largo de los meses, y que son, digo, en general muy interesantes a la vista, pero bueno, vamos a ver también, ¿no?, el contraste, ¿no? Por otro lado, estas referencias como industriales, ¿no?, del puerto, de las grúas, con estas sombras aquí en esta explanada que es para las patinetas, para los patinadores o las bicicletas, que bueno, además de tener la función de provocar sombras, pues también tienen esta referencia de imagen, ¿no? Al fondo se puede ver también San Juan de Ulúa con esta materialidad que también, de alguna u otra manera, con el concreto tratamos de crear un acercamiento, ¿no? San Juan de Ulúa, obviamente, con materiales de coral, prácticamente se hizo con piedra de coral, en gran mayoría, y nosotros con esas tonalidades, pero en materiales más actuales, ¿no?, en concretos. Y bueno, esto no es nada más que enmarcar los fenómenos naturales que se nos vienen, que tenemos ya actualmente en el puerto, ¿no? Como los amaneceres, como los contrastes de tonos, de colores del mar, por ejemplo, las sombras. Es como ir recorriendo escenarios ya naturales, ¿no? Por otro lado, tenemos también nos ofrece esto, ¿no? El borde, de alguna otra manera, no es nada más. Les quise mostrar este video muy rápido porque no es nada más la naturaleza y la bondad, ¿no? Veracruz tenemos 6 meses de nortes de a veces 70, 80, 100 kilómetros por hora, y la plaza tiene esta interacción, el agua se mete a toda la plaza, se llena de agua, se regresa al mar. Entonces también tenía que ser como materiales que estuvieran mucho a prueba de todo eso, ¿no? Les muestro algunas últimas imágenes. Esta me gusta muchísimo porque tiene que ver con la ciudad, con la plaza, cómo hay esta interacción entre las calles, ¿no?, entre las conexiones, lo que probablemente en futuro puedan ser los edificios también, y bueno, todo el área de recorridos, ¿no? Y bueno, creo que esta es una de las últimas imágenes que a mí me gusta muchísimo. Digo, tengo que actualizarla, creo que ya tengo como un año menos siempre hay como que apropiación, son elementos como tan abstractos, tan neutrales, que de repente pues la gente los utiliza para muchas cosas, ¿no? Creo que lo más importante es como para descanso, para protegerte del sol, pero bueno, se empiezan a provocar eventos como fotos de 15 años, de bodas, yoga, visitas que hemos tenido de estudiantes, ¿no? Y a ver cuántos cabemos allá adentro, ¿no? Entonces, son situaciones que a veces pareciera que la arquitectura necesita ser como muy neutral para que realmente lo que se provoque sea el evento social, ¿no? Y bueno, nada más, no me resta más que agradecerles y bueno, estar a sus órdenes para cualquier duda o pregunta, ¿no? Gracias. No, gracias. Yo también tengo mi foto, la voy a enseñar. Pues te agradecemos mucho. Si yo quisiera sintetizar en unas palabras todo el trabajo que nos has representan alegorías, y creo que hay mucha alegoría personal, pero también mucha alegoría que es resultado del gran trabajo de investigación que haces en cada proyecto y en cada obra. Y bueno, te voy a leer así muy rápido algunos saludos que te me dan por ahí hasta donde pude medio ver en el Facebook. Ya ves que de repente no se puede leer todo, pero creo que por ahí tienes una alumna,
Alejandra Houston dice, maestro Manuel, un enorme saludo. Siempre es muy grato escucharte y ver tu obra. Vale, muchas gracias. Y nos están viendo, digo, casi de todo el estado. Sí. El arquitecto Manuel Bermúdez Se me está cortando un poquito. Sí. ¿Me escuchan? ¿No? Comitán ¿Me escuchas? Domínguez, Rosa Peralta de Parón, sobre la forma en que tú... Sí, sí, te pública. Y bueno, amigos y colegas del Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca, igual creo que varios comentarios son de ese tipo en la cuestión de cómo estás trabajando tú la obra pública, ¿no? Por los ejemplos que presentaste. Así que te agradecemos mucho la presentación, Manolo. No, al contrario, muchísimas gracias. No sé si hubiera alguna duda, algún comentario. Gracias por sus comentarios, la verdad es que yo se los agradezco, pero si tienen alguna duda o algo más que quisieras que comentemos, pues con todo gusto, ¿eh? Sí. Sí, bueno, yo sí quisiera a lo mejor que nos hicieras un comentario en relación a toda esta parte. Yo creo que a lo largo de tu presentación vimos muchas, bueno, citas de libros y comentarios y recomendaciones de lecturas como obligadas, ¿no? Y creo que pues sí sería importante que le dijeras a la audiencia, sobre todo a quienes están estudiando, pues esa importancia. Yo creo que siempre cuando eligen una profesión, pues hay como ciertos prejuicios, ¿no? Y a los que no les gustan las matemáticas, pues se van a áreas sociales y a lo mejor digan, pues no, a mí no me gusta leer, me voy a ir a arquitectura, todo aquí es más visual, ¿no? Pero a lo mejor pudieran tener las personas ciertas ideas que en realidad no son. O sea, al final de cuentas, lo que me ha gustado de tu trabajo es todo el trabajo de investigación que siempre hay atrás. Pues a lo mejor... Fíjate, perdón, te interrumpí. No, adelante. Fíjate que ahorita me abriste un poquito la mente porque decías que de repente somos de los que, si me gusta dibujar algo, esto es arquitectura, ¿no? O si me gustan las matemáticas, les tengo una buena pero mala noticia, ¿no? O sea, nosotros, como arquitectos, tenemos que saber un poquito de todo y no solamente saber dibujar. Por ahí hablaba yo con un gran arquitecto, un gran amigo mío, el arquitecto Salvador Arroyo, que coincidíamos luego en varias cosas, y decíamos que una de las materias que no se debe de quitar de las carreras, por ejemplo, es la geometría, ¿no? La geometría descriptiva, o sea, el cómo dibujar las cosas, pero de manera matemática, vamos a decir, ¿no? O sea, o manera técnica, ¿no? O sea, ahorita que hablabas de eso, decías, bueno, a ver, ¿cómo le hago para dibujar una pirámide con un cubo y que se crucen y qué se generan entre esas dos cosas? Bueno, eso es parte de lo que hablaba yo de contener el espacio, ¿no? O sea, es bien interesante leer estos libros que les comentaba yo. De hecho, pues pudiera yo inclusive decirles muchos de ellos o varios, pero también hay que complementarlo con otras cosas, ¿no? Es decir, siempre hay algo que hacer de un número, siempre hay algo que hacer de proporciones, siempre hay algo que trabajar de escalas, ¿no? Y mira que a mí me gusta la parte poética, Mónica, de la arquitectura, pero en este caso, ahorita que lo comentabas, pues sí, hay que complementarse, ¿no? Y por eso hay materias, pues todavía de estructuras en nuestra carrera, ¿no? Y cosas que nos ayudan a entender los espacios. Ahora, desde el punto de vista poético, pues yo creo que es algo que si tú quieres tener un poquito más de inspiración y de caminos por donde recorrer para inspirarte y regresar a tu tema de arquitectura, pues hay que leer. Y hay que leer muchas cosas que no sean de arquitectura. Es lo que más recomiendo. Pero sí, hay que leer, hay que ver arte, hay que ver pintura, hay que ver poesía, hay que leer poesía, hay que obviamente entender a otras gentes que hablan sobre el dibujo, sobre el paisaje, sobre las ciudades, ¿no? Y eso nos va a ir dando pues automáticamente una biblioteca mental que tarde o temprano pues, nos va a hacer una referencia a algún proyecto y alguna idea, ¿no? Yo creo que esa es mi recomendación.
Ok, te lo agradezco. Y bueno, ya una última pregunta antes de irnos. Alguien que tiene esa sensibilidad como tú, le quisiera yo preguntar cuál es su material favorito, pero yo sé que posiblemente tengas alguno para dibujar, alguno para trabajar, no sé, alguno que te guste más visualmente. No lo sé, a lo mejor son diferentes o a lo mejor es uno solo. ¿Material para qué? ¿Para dibujar o material? Para trabajar, o sea, tu material favorito, así, en todas esas facetas que tú exploras. Pues ¿Tienes alguno? No sé si te refieres a qué es como el concreto, el cemento o material de alguna... Sí, ¿Sí? sí, aquí. Mira, ¿sabes qué? A lo largo de pláticas con arquitectos, fíjate que lo que nos va pasando es que estamos como que limpiando nuestros materiales favoritos, ¿no? Nos vamos quedando con lo básico. Últimamente he estado explorando más con el concreto, pero a mí me encanta la madera, nada más que Veracruz es un tema para la madera y no puedo explorar más allá de eso, ¿no? Pero yo creo que yo me iría con los materiales como más honestos posibles. Yo sé que también económicamente a veces no se puede y mis proyectos a veces no tienen nada más la materialidad que uno quisiera, ¿no? Pero sí, yo creo que entre más honestos el acero con la madera y tal vez un poquito el concreto, pues pueden ser un punto de partida, no lo único, ¿eh? No es lo único, pero Claro. sí un punto de partida. He estado trabajando con prefabricados y se me hace que es algo que puede ser muy interesante tanto a nivel de operación y de construcción como de materialidad, como tal, ¿no? Pero me parece que es eso, las piedras volcánicas, ¿no? Es un material también muy interesante. El mármol Santo Tomás a mí me encanta, que es un mármol que lo puedo utilizar para todo. Hay varias cosas, Mónica, ¿no? Así como que me nutro de varias cosas, pero yo creo que por ahí va un poquito mi interés en la materialidad. Sí. Ok, creo que tenemos un poquito el tiempo en contra, Okay. pero ha sido un placer ver tu obra y escucharte. Y también el día que nos dijiste que sí ibas a estar, pues nos hiciste el día, te lo agradecemos muchísimo. Y pues gracias por estar y formar parte de este ciclo de conferencias que en el marco de la celebración del 48º aniversario del Colegio de Arquitectos Chiapanecos. Te invitamos ahí también, ahí igual posiblemente tengas algunos saludos adicionales que no hayamos pasado, alguna inquietud, por si les pudieras dar respuesta, pero pues en general eso es todo. Muchísimas gracias, le damos a y si quieres cerrar con algún mensaje final, adelante, todo tuyo. Gracias, simplemente, bueno, primero agradecerles, Mónica, de veras, gracias por buscarme, por buscarnos a nosotros aquí en la oficina. Me dio muchísimo gusto también cuando nos invitaron. Agradecer a toda la comunidad de Chiapas, sobre todo del gremio de arquitectos que siempre nos han tratado increíble y eso lo digo honestamente porque desde que he ido para allá hay amigos entrañables, ¿no? Y espero que de alguna u otra manera esto nos haya acercado a lo que estamos haciendo, que creo que es bastante común a lo que ustedes están haciendo allá también. Y eso para mí, pues es un gusto, ¿no? Porque pues, hablamos el mismo lenguaje y unirme a la felicitación de estos 48 años del colegio. Gracias. Bueno, pues amigos que nos acompañan a través de Facebook Live, esto fue la presentación del arquitecto Manuel Herrera Gil, de taller 1005. Les agradecemos mucho que nos estuvieran viendo por ahí. Nos vemos en la siguiente conferencia. Un abrazo, felicitaciones a todos. Linda tarde. Gracias. Gracias.